Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos y quienes me estén escuchando en algún lugar. Aquí vamos a continuar otra vez con este tema de la serie que hemos comenzado y que la hemos intitulado La realidad humana del Señor, evidentemente del Señor Jesús. Y habíamos visto algunos puntos en donde Él se va como distinguiendo de el personaje común de la sociedad y comienza a ser como observado por las clases sociales de una manera muy perspicaz, interesante, y se van como perfilando algunos detalles agradables y desagradables. Agradables para la gente necesitada y desagradables para aquellos cultos que pueden llegar a ver o a observar el peligro de esta doctrina, de esta enseñanza, que contradiga sus posturas, sus conocimientos y sus ideas religiosas que defienden. Así entonces, habíamos visto su relación con los publicanos y pecadores. No representa esta relación una revolución contra el orden y las costumbres del lugar, ni tampoco una decadencia moral. No es que Jesús se arrima a ellos y convalida sus vidas desordenadas. Se pone de relieve que es propicio a los proscritos porque nadie más lo hace. Justamente esa gente está con un estigma. Nadie quiere saber nada de ellos. Y porque la causa es que no son como los circunspectos, estudiosos y nobles de la sociedad. Pero la razón para ello, que Jesús se incline hacia realizar relaciones con esta clase de individuos, no reside en una afinidad electiva interior. Si acá podemos comparar, y que a veces es difícil, solamente por el conocimiento profundo de la personalidad de Jesús, uno puede concluir de que Él no se arrima a esta clase, que es una clase baja de la sociedad, para conquistar y poder tener un día X el voto de estas personas, porque Él no es candidato de nada. Así que curiosamente acá nace una pregunta: ¿cuál es la motivación que hace que Jesús se arrime a esta clase de individuos? No es por una afinidad electiva. Él elige y tiene afinidad con esta gente porque conoce lo que significaría que esta gente responda a su favor en algún momento. No le interesa. Lo que Jesús hace es dar a conocer que no tienen necesidad de médicos, los sanos, sino los que sufren males, los enfermos. Y desde su ámbito, desde su punto de vista, Él ve esta clase de personas como, ¿cuál es su punto de vista? Y su punto de vista es que desde la visión del reino de Dios que Él comienza a predicar y a enseñar y a mostrar, estos son justamente el objetivo de esta predicación. Él vino para los que no tienen nada, para los pobres, para los sacados de consideración en la sociedad humana. Por lo tanto, y si quieres el versículo, Mateo 9:12, justamente allí Jesús tiene dado lo que motivaba en él el ocuparse de estas personas que son el menosprecio de la sociedad dignificada, o aquellos que se sienten dignos
para considerar a otros indignos. Y él sostiene que estos también son hijos de Abraham. Lucas 19:9, por ejemplo. Lo que impulsa a Jesús es la convicción del que se sabe enviado a todo hombre, sea lo que sea. Sea lo que sea esa persona, es un ser humano. Jesús actúa desde la base de que en forma absoluta piensa de sí mismo que Él ha sido enviado a tomar contacto con los seres humanos. Por eso Él no tiene problema de tomar contacto con los ricos y con los pobres. Lo que va a pasar, y ya comienza a suceder de entrada, es que los ricos lo ven con ojo de juicio. Los pobres lo ven como alguien que está de parte de ellos, pero no con la motivación que podríamos imaginar de cualquier ser humano que ejerce un liderazgo en la sociedad humana, sino que él, la motivación escondida y profunda que tiene es mostrar que él es el único y absoluto mensajero que le va a dar a conocer quién es ese Dios que él ahora representa, del cual habla, a quien muestra en su propia vida, y que es dar a conocer a ese ser que es Dios, el Padre, su Padre, y dar a conocer que también es Rey y que quiere mostrar su reino para los hombres, que ese Dios pueda reinar en la vida humana y no externamente. Nunca se va a dar esto, ni por profecía del Antiguo Testamento, ni por 2000 años de historia en este tiempo nuestro, puede deducirse que Él tuviera algo para mostrar a ese Rey que se manifieste en lo externo. Por eso el mundo no logra los objetivos propuestos de felicidad, de logros como por ejemplo mejorar la vida humana, logros como por ejemplo estar asistiendo al pobre o a las grandes multitudes de miserables que hay en este momento, en pleno siglo XXI. El hombre no ha progresado nada en cuanto a su realización, en cuanto al camino de su perfección y logros de crecimiento y cambios de niveles, que de lo humano está pasando a lo superhumano, y de lo superhumano va a llegar un día el que va a pasar a un nivel más alto, super autodios. Esa es la mira que se tiene, y lamentablemente generación a generación lo único que se demuestra es que esto es como la rueda, esa rueda gigante que gira en los circos, da vuelta y da vuelta, y así como subís, cuando da toda la vuelta tenés que bajar y sube otro, y la vuelta de las generaciones nunca termina. De manera que el que se baja y se va y no deja nada, ni siquiera deja una especie de síntesis de qué pasó con su vida, qué vivió, qué pensó, nada. Sube otro a la misma experiencia, como que esa rueda fuera que está avanzando hacia algún lugar. Esa rueda está quieta, es un círculo vicioso la vida del hombre. De manera que Jesús viene a anunciar algo totalmente fuera de toda concepción humana. Él viene a predicar y a enseñar lo impensable, lo que no se puede concebir con los medios humanos, ni con la capacitación humana, ni con el desarrollo generacional a través de los siglos. Nos encontramos ya nomás con un fenómeno, y lo vuelvo a tener en cuenta diciéndolo: lo que impulsa a Jesús
es la convicción del que se sabe enviado a todo hombre, sea quien sea. Jesús está convencido, vuelvo a sintetizar esto, que ya está explicado, está convencido que Él es el enviado absoluto para llegar hasta cada hombre y dejarle algo nuevo. El mensaje del reino de Dios, llamado el Evangelio de Jesucristo, o sea, la buena nueva, la novedad de vida que enseñó el Señor Jesucristo en el tiempo que Él estuvo en la tierra. Así que ya vamos rompiendo lo que es esquemático y lo que es sucesivo y lo que es repetitivo en la sociedad humana. Que todos los hombres tienen aspiraciones humanas como hombres y no pueden pasar las barreras de lo humano, por más que sean mentes privilegiadas. No trasciende la mente humana de su propia humanidad. Por eso el pensamiento humano puede crecer, desempeñar un lugar preponderante, figurar en altos niveles de expresión, pero siempre va a ser fruto humano. Acá el Señor Jesús hace algo parecido a lo humano, pero la motivación es diferente. Y eso es lo que nos debe a nosotros mover a seguir observando a Jesús en su realidad humana. Él, desde una realidad humana, está expresando su capacidad de trascender lo humano. Y eso lo captan solo aquellos a quienes les ha sido dado poder trascender, ya no con la capacidad humana, sino con la gracia y la capacidad de ese don de Dios que ha sido enviado para los elegidos del pueblo de Dios. Y esto es cerrado y definido en una síntesis y en un esquema. Todo aquel que crea en Él, se le abre la puerta y puede trascender a comprender qué es lo que dice, por qué lo dice y de dónde viene con esa información para traer un mensaje al mundo diferente y superador. Y así, una vez que Él afirma algo, también debe decirse que Jesús muestra un calor especial por los pobres y los proscritos. ¿Por qué? Y porque son los más indicados para que escuchen cosas raras, que podría ser que ante tanto caudal de necesidades, en un momento dado digan, bueno, me interesa eso. Porque los que están bien alimentados, con los bolsillos llenos de dinero y posibilidades, los que han cursado los escaños de la sociedad que brinda a los que pueden o tienen posibilidades de hacerlo, brindan capacitación. Estos no necesitan un mensaje nuevo. Pareciera que ya lo tienen todo. Y lo podemos observar en el discurso de un profesional, en el discurso de alguien que habla alto nivel de política, que tiene el logos al final de su título, como por ejemplo politólogo, que polis viene de una palabra latina que es ciudad. Y política es ocuparse de los problemas de la ciudad. Y politólogo es el que conoce el tema de la convivencia social en una sociedad que vive en forma como una gran ciudad de las que conocemos. Entonces, ese es el origen. Esta actitud de Jesús no es ni politólogo, no tiene título. ¿Saben algo más? Nunca fue a la escuela.
No tiene conocimientos científicos que haya estudiado, que se haya recibido de algo, jamás. Pero habla superando todo lo que pueden hacer como fruto de un empeño, de desarrollo, de esfuerzo, de llegar a un nivel de conocimientos especiales que pueden darle ese título de profesional a una persona, o un título profesional a una persona. Él habla desde un ángulo extraño, no se le comprende muy bien. Y ahora lo vamos a ver, su relación con los pudientes no es muy buena, porque enseguida los pudientes y los sabios del momento en todas las áreas, sobre todo los instruidos de la ley de Moisés y los instruidos en la filosofía griega, sobre todo en ese momento, lo catalogan de acuerdo a los parámetros de la mente humana que en ese momento está defendiendo y poniendo en alto nivel las determinaciones finales de lo que está viviendo la sabiduría humana y la sabiduría religiosa de este pueblo judío. Él no combina en nada con ellos, trata de evitarlos, pero es imposible, porque él tiene que avanzar con el mensaje del reino y va a encontrarse en forma inmediata con estos hombres, estas personas, que van a decretarse automáticamente como sus enemigos. Decía entonces que debe decirse que Jesús muestra un calor especial por estas personas, proscriptas y pobres, que emana del sentido orientador que determina toda su misión. Él viene a traer una orientación que nace de cuál es el objetivo de él estar haciendo lo que hace. Y no es que sigan viviendo como están, les quiere mostrar cómo podrían ellos cambiar totalmente sus motivaciones, podrían cambiar totalmente sus conocimientos, podían entrar a mirar lo que está más arriba, que nadie puede llegar sin haber aceptado ese mensaje de novedad de vida que es la posibilidad de conocer el reino de Dios. El objetivo de él era llevar al hombre, hacerles llegar al hombre al conocimiento de ese Dios desconocido y de ese Dios que es Rey. Es el objetivo que él tiene. Los pobres, los que sufren, los proscriptos son, con su entera existencia, lugares donde queda conmocionado lo normal. Por eso atrae su palabra, porque es enigmática. Y para la gente común y la gente normal es algo novedoso, pero sublime a la vez. Le comienzan a ver como que alguien trae una perspectiva de esperanza, de cambio, pero un cambio que atiende no allá llegando a un horizonte donde termina, sino atiende tiende a elevarse y presentar una continuidad de la aspiración humana a una felicidad eterna. A través de simple, no hay precio para esto. Todo aquel que cree en mí, yo le doy vida eterna y le resucitaré en el último día. Estas perspectivas en la clase baja, en la clase de ignorantes que no han podido realizarse en estudio ni perfeccionando sus conocimientos,
les atrae. No así en las clases pudientes, que le escuchan, inmediatamente levantan el dedo, porque él está ya enajenado. Quiere decir que él es alguien que no está en sus cabales. Lo están escuchando, pero ya cambia la actitud del que escucha. En todas sus manifestaciones, en las multitudes, en los lugares donde él podía estar llevando el mensaje, él mismo se encontraba con un número X de estos que iban a escucharle para encontrarle una contradicción en su mensaje. Y él esto lo está percibiendo desde el comienzo y lo está llevando adelante como algo que no es estático, algo que va en crecimiento. Y este crecimiento se desarrolló durante el tiempo de su ministerio. ¿Y dónde terminó? El crecimiento de la contrariedad, de la crítica, terminó en la noche del juicio en el Sanedrín, que fue motivo de su condenación. Juicio falso, todo armado, todo a nivel humano, todo mentira. Y vinieron unos testigos falsos. Dijeron, dijo que es hijo de Dios. Y el sacerdote le dijo, así que tú eres, confiésanos la verdad, eres tú el hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y le veréis un día bajando de los cielos para juzgar al mundo. Ha blasfemado, digno es de muerte. Se acabó. Ahí terminó toda la expectativa que él podía esperar de las clases altas. Ahí terminó totalmente en un juicio falso, en un juicio totalmente incoherente. Terminó todo el sueño de poder llevar el mensaje del reino de Dios a corazones humanos. Porque él vino para todo ser humano a revelar quién era su Padre y qué era el reino que prometía para cada uno de los que creyeran en él. Estos no solo no creyeron, sino que lo titularon, le pusieron una especie de rótulo. Hay que matarlo porque ahora está en contra de nosotros. Él en ningún momento estuvo en contra de ellos. Él solamente se limitó a enseñar y predicar y mostrar quién era su Padre en su persona y qué era ese reino de novedad de vida, para que apenas alguien creyera en él, se transformara en un heredero de ese reino. Y así estamos, después de 2000 años. Somos herederos del reino de Dios. Y ese estigma grabado en nuestro corazón no lo puede tocar Satanás. Y nos persigue y nos lleva por caminos hasta que dejamos esa fe, se derrama como agua tirada a la tierra y quedamos a expensas del enemigo, peores que antes de haber creído en Jesús. Así que velad y orad, como dice Pedro, para no caer, porque vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es lo primero que te va a quitar? Tu fe, que comienza porque estás distraído, porque no alimentas tu fe en oración. El enemigo no tiene apuro. Sabe que en algún momento va a tender su trampa, su acechanza, y vas a caer. Y cuando estás muy seguro, acuérdate del versículo: el que crea que está firme, mire que no caiga. El diablo anda atrás de cada uno de los creyentes. ¿Cómo estás tú esta noche, mi querido hermano? ¿Cómo te ves a ti mismo? Firme, asegurado en la fe, que el Señor te cubre. ¿Por qué? Porque has confesado tu debilidad y tus pecados han sido perdonados.
y disparas de toda vocación de pecado? Porque el diablo lo que quiere es tentarte para que caigas en un pecado y ya le perteneces. Y él no se va a contentar con que caigas una vez. Te va a poner muchos guardias. Hay muchos soldaditos llamados pequeños o grandes demonios que te rodean. Y luego te guían, te cubren, te defienden para que no renuncies al pecado con la fórmula de arrepentimiento, con el poder de la sangre, para ser limpiados. Por lo demás, él no deja al pueblo que se le acerque demasiado. Mantiene distancia. No se pone al lado de la gente para, consustanciarse con la gente. Él no dialoga con la gente a nivel personal. Él habla a la multitud y luego a sus 12 apóstoles les explica sin parábolas, sin alegorías. Tanto que hay un pasaje donde ellos le dicen: ahora sí que te entendemos, maestro, que nos explicas sin alegorías. Así que fíjense ustedes, qué armado, qué bien que está, porque no había búsqueda de éxito político. Eso es muy importante. Lo humano lleva a la complacencia del éxito. Todo lo que hagas lo vas a hacer buscando una remuneración. Si no es en plata, en dinero, en dólares, va a ser en glorificación propia. Alguien te tiene que aplaudir para que hagas algo. Si no, no tienes rédito. El ser humano nada hace sin buscar el rédito, la ganancia. Jesús lo hace por amor. El amor que el Padre le dio a él, él ahora lo vuelca en los hombres. Ese es su mensaje de novedad de vida. Por lo tanto, encontramos a un Jesús entonces que no se acerca al pueblo demasiado para tomar contacto con el pueblo, sino que retrocede y escapa ante todas las aproximaciones impertinentes. Cuando el pueblo lo sigue demasiado, él se retrotrae, busca una razón y espera, o sube a una barca si está cerca del mar. Les dice: metan la barca más adentro, porque les quiere seguir hablando, pero el pueblo está ávido de pan, de alimento. No es como hoy. Aquellos eran pobres de veras, no tenían que comer, y eran multitudes grandes, miles y miles que estaban dependiendo de un milagro. Jesús sabe que los motivos religiosos del pueblo no están claros. O sea, los motivos de fe, los motivos que le siguen, no están claros, que son inconscientes y tampoco entienden mucho del orden natural. De manera que llevan a una línea falsa su mensaje, especialmente el del reino de Dios y la redención. Puedes ver Juan 2:23 y siguientes. Capítulo 6 de Juan, versículo 22 y siguientes. Jesús no puede confiar en la respuesta de la gente, porque sabe ya lo que tiene la gente. Él conoce a los hombres y sabe lo que tienen pensado en la mente. De manera que Él anuncia el reino para que de alguna manera el Espíritu Santo, el día que el pueblo reciba a través de los 12, en el Pentecostés, cuando Él ya no esté, reciban el Espíritu Santo. Ahí van a encontrar entonces una gran luz
y el entendimiento para comprender qué es el reino. Mientras tanto, ellos soñaban con esta característica judía, esperaban al Mesías y lo podían como catalogar directamente. Este es el Mesías, Él es el Mesías, pero el Mesías venía para armar un ejército y librar a Israel de los romanos. Ese era el concepto que había en ese momento en la sociedad judía. Hasta aquí entonces este desarrollo, estas consideraciones. Vamos a continuar y bueno, gracias por escucharme, que el Señor te bendiga.